Vamos a crear un nuevo proyecto de Visual Studio C#. Para ello seguimos los pasos ya conocidos. Escogemos un tipo de proyecto o aplicación para Windows y le colocamos un nombre. En primera instancia vamos a crear el formulario que va a contener los datos de una tabla que se encuentra creada en MySQL. Y vamos a hacerle manualmente 3 botones, el uno que nos permita agregar un nuevo elemento, el segundo que nos permita modificar y finalmente un tercero que nos permita eliminar el objeto seleccionado. Vamos a necesitar también un Data Grid View en donde vamos a colocar los diferentes datos. Hemos realizado el diseño y ahora nos disponemos a realizar la programación. Para ello es necesario que agreguemos una librería que se encuentra dentro de el espacio system.data y ahí escogemos la opción ODBC, donde encontramos los comandos necesarios para conectarnos a la base de datos a través lógicamente del tipo de conexión por ODBC. Es necesario que creemos variables globales, puesto que de lo contrario tendríamos que definirlo a cada momento. Primeramente definimos una cadena, una variable string cadena que va a almacenar justamente la cadena de conexión. Para ello colocamos dentro de la cadena DSN, que significa el origen de datos, UID, que significa el nombre de usuario, y PWD, la contraseña. También definimos una variable string que va a almacenar la consulta, es decir, qué datos vamos a poner dentro del data grid. Un dataset, que como habíamos visto es un repositorio, es un lugar donde guardamos los datos temporalmente. Un objeto ODBC, adapter, que se encarga de hacer las tareas, y el objeto conexión propiamente dicho. Vamos al evento load del formulario y creamos una función o un procedimiento llenar datos que nos va a permitir, cuando se carga el formulario, que los datos sean obtenidos a partir de la base de datos correspondiente. Entonces implementamos el objeto conexión y le decimos que como conexión le vamos a mandar la cadena establecida previamente. En la variable consulta, que es global, vamos a poner la consulta que le hacemos a la base de datos. Y en el DA1, que es el adaptador, le asignamos dicha consulta con dicha conexión. Ahora continuamos y en el dataset primerito le instanciamos, luego abrimos la conexión. Una vez que está abierta, le decimos que el adaptador sea el encargado de llenar la información de la tabla promociones, que se llama, dentro del dataset DS1. Ahora, el nombre del archivo por default, el nombre del objeto por default es del Data Grid View 1. Vamos a decirle que el origen de los datos de ese objeto van a ser el dataset. Y debemos también especificar cuál objeto dentro del dataset. Para ello cogemos la propiedad DataMember y le especificamos que va a ser la tabla Promociones TV.
Nos falta entonces ahora especificar cuál va a ser el origen de datos. Para eso vamos al panel de control, a herramientas administrativas, escogemos origen de datos, preferible del sistema, escogemos el controlador ODBC para MySQL. Configuramos los datos. En Data Source Name vamos a colocar un nombre con el que nos deseamos conectar. Le agregamos también una descripción si deseamos. TCP/IP server será la dirección IP del servidor donde se encuentra funcionando la base de datos. Para nuestras pruebas será en la misma computadora, es decir, localhost. Seleccionamos la base de datos y vemos que la conexión se ha establecido correctamente. Debemos recordar el nombre de la conexión, que lo escribimos lógicamente en la sección que nos hacía falta, la conexión MySQL. Esa es la conexión que se refiere a nuestra base de datos. No olvidemos que simplemente cambiará la cadena de conexión de acuerdo a la base de datos que se desee, si estamos utilizando Postgres, etc. Entonces miren cómo ahora los datos se han cargado. A partir de la base de datos, los datos se han cargado y nos presentan de manera adecuada. Pero vemos que también toda la información de los controles le ponemos la apariencia, especialmente configurar con código. Decimos entonces que el data grid vamos a ponerle la columna 0. Vamos a decirle que el texto de la columna 0 sea como etiquetado como ID. De igual manera, el texto de la columna 1 va a ser etiquetado como descripción de la promoción. Siempre debemos fijarnos que la estructura sea la adecuada para evitar pérdidas de tiempo, etc. Y así podemos configurar todos los detalles referentes a los objetos que tenemos en el formulario en tiempo de programación, en tiempo de ejecución, perdón, ¿no? De igual manera puedo especificar el ancho en tiempo de ejecución. Y esto lo hago por cuanto todavía en tiempo de diseño no sé la información que voy a localizar. Miremos ahora cómo la apariencia del Data Grid View ha cambiado de acuerdo a lo que nosotros le hemos establecido.